Hola, hola y bienvenidos a Academia de Dardos con Samuel. Yo soy Samuel, ya me conoceréis de algún otro vídeo anterior, sobre todo uno porque no he hecho más, así que espero que lo veáis y si no os lo dejo por aquí arriba para que le deis un vistacito. Y hoy, como leéis en el título, vamos a aprender a jugar al 501 online y he estado mirando un huevo de páginas, de enlaces, de aplicaciones y son todas un puto rollo que al final hay que pagar para jugar online contra la peña. Y tienes que registrarte y súper engorroso el proceso. Así que os voy a traer yo en especial en este vídeo para que le deis mucho cariñito, mucho amor. Así que suscríbete si no lo has hecho todavía. Así no te perderás nada, ni un vídeo. Así que lo dicho, una aplicación que es de las mejores que se pueden encontrar a día de hoy, sin necesidad de registrarse, sin necesidad de hacer ninguna historia rara. Es súper intuitiva la aplicación. Hay jugadores a todas las horas del día. Increíble, o sea, es increíble. Y simplemente se necesita un móvil. Pero bueno, poquito a poco vamos a explicar cómo funciona la aplicación. Bueno, aplicación o enlace o página web, por así decirlo. Muy sencilla, como os he dicho, y vamos a explicar un poquito qué nos ofrece, qué podemos hacer, cómo poner para jugar una partida y los elementos que necesitamos. Así que, dicho lo hecho, dicho lo visto, visto lo dicho. Así que sin más dilación, tampoco, no me gusta, tío. Que vamos a darle, hostia, vamos a ver cómo jugar. Ya lo demás nos da igual. Vale, chicos, pues lo primero que vamos a necesitar para jugar al 501 online con esa peñita rica va a ser, aparte de la diana que estamos viendo aquí, con el surround, para no hacer daño a la pared si la cago, es un trípode, ¿vale? Como el que estáis viendo aquí. Este cacho de trípode, pero vaya, que en Wallapop hay trípodes por 10 euros. Yo, como me aficioné una temporadilla a la fotografía, pues uso este, que es algo más decente. Y un accesorio de zapata para enganchar el móvil, ¿vale? Que es este que estáis viendo aquí. Este accesorio que vale también 4 duros de mierda, pues suficiente. Y pues bueno, pues ya ahí dejo mi móvil, ¿vale? Y pues ahí, cuando yo tiro los dardos, pues mi móvil enfoca a la diana y ves dónde ha caído. Entonces el otro contrincante contra el que estés jugando puede ver si realmente estás haciendo trampas o no. Muy importante, es esta pedazo de calculadora que, pues, en el caso de que no me apetezca hacer el cálculo desde que lanzo los dardos hasta que los voy a recoger, pues hago aquí, hago igual y ya tengo el resultado en 5 segundos, ¿vale? Entonces, pues una calculadora, pues yo esta es la del colegio, es científica porque me pedían científica, pero mientras hagas multiplicaciones, sumas y restas, con cualquier básica vale. Y por último, una tabla de cierres, que esto no es más que unos cierres que con 3 dardos, pues desde, por ejemplo, desde la puntuación 99 hasta la puntuación 170, ¿vale? Necesitaremos 3 dardos. Entonces, si tenemos 127 puntos, pues te dice, tienes que cerrar con un triple 20, 17 y bull. Evidentemente habrá algunos números que tengan más combinaciones, pero bueno, esta es la que aparece aquí, entonces conviene seguirla. Y por último, pues dardos de 2 finishes, que son desde 41 hasta 100, ¿vale? Entonces, pues bueno, esto viene muy bien y está de puta madre y yo lo uso a diario, la verdad. Y pues eso, una vez que hemos visto esto, vamos a ver en el móvil cómo conectarnos para jugar con la peñita online. Vale, chicos, hemos venido al móvil, ¿vale? Al buscador Safari en mi caso, y vamos a introducir naka.com con 2Ks. Como veis aquí abajo en la descripción os dejaré el enlace para que podáis acceder sin problemas, sin hacer tanto historia. Aquí accedemos en N01 y bajamos hasta el cuadradito que pone online y le daremos a N01 online. Como estáis viendo, nos accede a una página, ¿vale? Que esta es donde la gente, pues, se conecta online y juega. Y podemos diferenciar entre diferentes canales, ¿vale? Canal 1, 2 con 22 personas. Le clicamos y accederíamos al canal 2, ¿vale? Canal 1, pues las personas que haya. Yo, como os digo, he estado probando a conectarme en distintas horas de tanto en la madrugada como a la tarde, a la mañana, muchas horas, y siempre hay gente. Entonces estaremos hablando, pues, de una aplicación o de una página web, por así decirlo, que es la hostia, que puedes jugar, conectarte a la hora que quieras y siempre vas a tener gente para jugar, ¿vale? En este caso, pues el canal 1, estamos viendo aquí a las personas que están
y podríamos ir, como hemos dicho, pues intercalando distintos canales, ¿vale? Entonces arriba a la derecha le daríamos en Join para entrar a la lista del canal, para entrar a jugar, y podríamos introducir nuestro nombre de usuario o incluso conectarnos con Facebook o Twitter. Seleccionaríamos nuestro país, España en este caso, y si queremos usar webcam, ¿vale? Y luego unas settings que explicaremos un poquito más adelante. Secret Mode, no sé para qué es, y luego las legs, ¿vale? El límite de partidas que queríamos jugar con los sets que quisiéramos jugar, ¿vale? Pues en este caso habrá que decir que el más restrictivo, imagínate que yo juego contra una persona que tiene 5 legs y yo tengo 3, pues se jugaría a 3 legs. Y la puntuación inicial, 501. Si jugamos, con una persona que tiene 301 y nosotros tenemos 501, pues se jugaría a 301, que es el más restrictivo. Y por último tendríamos el average, la media de los dardos lanzados, que en mi caso es 48,70, soy un matado. Pero bueno, se puede resetear y el que quiera pues ahí lo tiene. Entonces una vez que hemos entrado con nuestro nombre de usuario le damos a Done y automáticamente nos metería en el canal que hemos seleccionado, aunque podríamos cambiarlo ahora, y ahí me tenéis, que estoy ready, ¿vale? Entonces habría que buscar a personas, los grises son personas que están jugando, habrá que buscar a personas en blanco que no tengan el candadito. Como veis, por ejemplo, Jarny Van Den Berger pues está ready para jugar y veis que pone el número 46,82, que es la media, conectado con Facebook, la bandera de su nacionalidad, de su país, y que usa camarita pues como nosotros, ¿vale? Que tiene la webcam enfocando a su diana para ver los dardos donde llegan. Entonces él, como tiene el first to 3, el primero que llegue a 3 partidas ganaría. Vamos a probar a darle al play, ¿vale? Para jugar con el chico y vais a ver pues cómo se configura la cámara. Se puede hacer tanto antes como después, ¿vale? Al darle al play, como hemos dicho, nos aparece a esta pantalla, le damos a permitir acceder a la cámara y ahí me estáis viendo que estoy hablando. Pero bueno, habrá que darle a los 3 puntitos, ¿vale? Para darle a Webcam Settings y decirle que queremos permitir. Y aquí cambiaremos la cámara frontal por una cámara trasera. Entonces ahí estáis viendo la cámara del móvil, que lo tengo en el trípode, ¿vale, chicos? Pues ahí cuando nosotros lancemos los dardos es lo que estará viendo el rival. Le damos a Done, de hecho, y volvemos al mapa de la partida, por así decirlo, ¿vale? Ahí me tenéis. Y en el caso de que el contrincante aceptara la partida, tendría la opción de darle a aceptar, a permitir la videocámara. Entonces pues nosotros estaremos viendo en la pantallita de la izquierda, que ahora pone 501, su diana, ¿vale? Pero bueno, parece que no nos va a aceptar, pero bueno, vamos a explicar. Imaginaros que le damos a 60 puntos, 3 20, ¿vale? Pues marcaríamos 60, se haría la cuenta, la resta automáticamente y lo tendríamos ahí. Vamos a probar como os he dicho, para que veáis un poquito cómo funciona, si lo acepta la persona. Vamos a buscar a otra persona. Estos que tienen el candadito, realmente no tengo ni puñetera idea por qué tienen el candado. No sé, no tengo ni idea, la verdad. Pero bueno, buscamos a alguien que no tenga candado, como es este de aquí, y le damos a permitir para que acceda a nuestra cámara. Y el otro pues parece que no va a aceptar. A ver, ahí está, ya ha aceptado. Eso es, ahí estamos viendo. Vamos a ponerle un thumbs up para que vea que estamos ready para jugar, aunque en verdad no, es para que lo vierais. Entonces, bueno, aquí estaría la pantalla inicial y aquí a partir de ahora pues empezaremos a jugar, ¿vale? Empiezo yo porque tengo el cuadradito en amarillo, entonces pues puntuaría lo que fuera. Pusiera 60 igual que antes, pues se me haría la resta y se me pondría a la derecha del cuadradito amarillo que vemos ahora pues la diferencia. Y si le damos a Stats, pues entraríamos en esta pantallita que está de puta madre, en la que podemos ver los legs que hemos jugado, quién ha ganado los legs, cuántas veces hemos hecho más de 100 puntos, más de 140, 180, el high finish, la mejor leg con cuántos dardos, la worst leg con cuántos, y luego unas medias de la puntuación de todas las legs, de los primeros 9 dardos y de los dardos, ¿vale? Simplemente, pues eso, que está muy bien esta aplicación y como os digo, pues hay gente a todas las horas del día, es súper intuitivo, no necesitas hacerte registros, no necesitas pagar y puedes jugar online perfectamente y la verdad que yo lo recomiendo, es una aplicación, bueno, página web. Vale, chicos, pues llegados a este punto, después de toda la información que te he dado, después de todos los consejos, después de todo este vídeo que ha sido un poco chapa, aunque espero que no,
dale a la campanita y suscríbete, que no te cuesta nada. Y si te gusta, pues realmente pues dale a te gusta. Y si quieres cualquier duda, pues le das y escribes cualquier historia. Pero suscríbete. No me dejes aquí hablando solo. Así que quiero tener más chicha. Quiero tener más gente que me oiga, que me escuche, que aprenda conmigo. Así que, lo dicho. Vamos a plantear ahora una duda, que es realmente una diana electrónica, ¿vale? ¿Qué te comprarías? ¿Una diana electrónica o una diana de pelo, no? Una diana de pelo está en torno a los 50 euros, ¿vale? Tienes por 40, 60. Y una diana electrónica, hablando para jugar online, ¿vale? Estamos hablando de dianas de 200 euros para arriba. Entonces, realmente, esta diferencia de precio de una diana electrónica con una diana de pelo merece la pena para jugar online, cuando con esta página web que os he enseñado puedes hacer lo mismo. Y con la diana de pelo al final la puntería vas a tener que afinarla más porque los aros son más estrechitos. Entonces, ¿realmente compensa? ¿Vosotros qué haríais? Dejármelo aquí abajo en los comentarios. Y nos vemos en otro vídeo. Chau, chau.